Me encantaría que dejaras en los comentarios tu país o ciudad, así vamos conociéndonos. Si esta historia te toca el corazón de alguna forma, no olvides dejar tu like y suscribirte. Lo que vas a escuchar no es ficción, es el testimonio real de un sacerdote que sobrevivió al abuso y aún así eligió seguir sirviendo a Dios. Me llamo Eduardo Ramos, tengo 71 años, soy sacerdote católico desde los 23, pero durante más de 5 décadas guardé un silencio que me costó el cuerpo, la fe y el alma. Esta historia no empieza con un milagro ni con una llamada divina en medio de la noche. Empieza con una familia humilde, en el campo de Jalisco, que creyó que uno de sus hijos tenía vocación, y con un adolescente que, con 14 años, solo quería agradar a Dios. Corría el año 1966 cuando llegué al Seminario San José, en las afueras de Guadalajara. Era una construcción antigua, de muros gruesos, techos altos y olor constante a incienso y madera vieja. El lugar imponía respeto. El silencio era tan fuerte que uno escuchaba los propios pasos como un delito, pero yo estaba feliz. Mis padres habían vendido 3 cabras, empeñado sus anillos y pedido ayuda a mi hermano mayor solo para pagar mi ingreso. Yo no podía fallarles. La rutina era más rígida que la tierra seca de nuestro pueblo. Despertar a las 5, rezar de rodillas con el vientre vacío, comer en silencio mientras alguien leía pasajes del Levítico, estudiar latín hasta que dolía la cabeza. Cada palabra, cada gesto, cada pensamiento era monitoreado por los sacerdotes formadores, especialmente por el padre Sebastián Morales. Él era nuestro guía espiritual, nuestro confesor, y también el hombre más temido entre los de primer año. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Fue un martes por la mañana, en la segunda semana de octubre. Había tenido un sueño, de esos que el cuerpo tiene solo. Yo no entendía nada. Tenía 14 años, nunca nadie me habló de lo que era la pubertad, ni de lo que podía pasar con mi cuerpo dormido. Me desperté con una culpa que me desgarraba por dentro, como si hubiese cometido un crimen invisible. Así que fui a confesarme, temblando. El padre Sebastián me escuchó en silencio. Luego me miró fijamente por encima de sus lentes y dijo que había sido tocado por fuerzas demoníacas, que esa impureza era una señal de debilidad espiritual. Me recetó una penitencia. 7 días de aislamiento y ayuno, con solo agua y la Biblia como compañía. Lo llamó purificación. Me dijo que era una prueba de fidelidad y que si superaba esos días, Dios me consideraría digno. Yo le creí. Me llevaron a una celda en el subsuelo del seminario. Nunca supe que esas habitaciones existían. Era un cuarto de piedra sin ventanas, con una camita de metal oxidado, un balde para necesidades, una Biblia vieja y una jarra con agua. La puerta se cerró con un sonido seco, como si sellaran un secreto. Me quedé solo. Tenía miedo, pero también sentía algo extraño, como si aquel sufrimiento fuese de alguna manera santo. Recordé a Jesús en el desierto. Pensé que, si yo soportaba, tal vez me volvería más puro. No entendía que la fe verdadera no debería doler así. Los primeros 2 días fueron los más confusos. El hambre aún era solo un zumbido en el estómago. Leía la Biblia en voz alta para no sentir tanto la soledad. Me detenía en los Salmos, sobre todo el 51. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Lo repetía como un mantra. Por las noches, el frío subía del suelo y se me metía en los huesos. Intentaba dormir acurrucado, abrazando mis rodillas, mientras mi cuerpo comenzaba a debilitarse. No sabía que eso era solo el comienzo. El padre Sebastián venía cada mañana. Me preguntaba si seguía firme y me decía que pronto el demonio se cansaría y se iría. El tercer día, mi lengua ya estaba seca. Me ardían los ojos. El estómago hacía ruidos que no entendía, como si algo adentro se quejara.
Empecé a ver cosas que no estaban. Juraría que un pájaro entró, volando a la celda y se posó sobre la Biblia, pero al tocarlo era solo polvo. Me reía solo a ratos y luego lloraba como un niño pequeño. Una vez golpeé la puerta pidiendo solo un poco de pan. Nadie respondió. Solo al anochecer volvió el padre Sebastián. Me miró con decepción y me dijo que la carne era débil, pero que la voluntad debía ser más fuerte. Me pidió que no defraudara a mis padres. El cuarto día fue el día de la fiebre. Me desperté sudando, con la cara pegada al colchón, que olía a mojo. Todo giraba. Escuchaba campanas que no sonaban, voces que nadie pronunciaba. Me levanté y choqué con la pared. Me abracé al lavabo de metal para no caer, pero mi vista se oscureció por segundos. Empecé a hablarle a mi madre como si estuviera allí. «Ya comí, mamá», decía, y luego reía porque sabía que era mentira. No supe si soñé o pasó de verdad, pero vi la silueta de un ángel en la esquina del cuarto. Me hablaba con una voz como la de mi abuelo muerto. Me decía: «Aguanta, muchacho, ya, casi termina». El quinto día ya no podía levantarme. La Biblia cayó al suelo y no pude agacharme a recogerla. Me oriné encima sin darme cuenta. Las horas eran una cosa borrosa. Solo me aferraba a los nombres de mis hermanos, repitiéndolos como si eso me diera fuerza. Cuando vino el padre Sebastián esa mañana, lo vi doble. Le pedí con una voz que no parecía mía que me dejara salir. Le dije que no podía más. Él no me respondió, solo colocó un rosario en mis manos temblorosas y dijo que Dios me estaba limpiando como al oro en el fuego. Luego se fue. Fue la última vez que lo vi durante esa penitencia. El sexto día, no tengo cómo contarlo del todo, porque no lo recuerdo. Me contaron después que fue cuando todo se derrumbó. Intenté ponerme de pie, tropecé con el balde, caí y me golpeé la frente en el borde de la cama. Perdí el conocimiento. El golpe dejó una herida que sangró bastante. Fue Miguel, mi compañero de cuarto, quien se alarmó al no verme por tantos días. Él y otros dos seminaristas empezaron a preguntar. Cuando el director, Monseñor Alejandro Castillo, bajó por fin al subterráneo, me encontró tirado en el piso, pálido, con los labios secos y temblando. Según él mismo me diría años después, pensó que ya estaba muerto. Me desperté con la cara mojada. No sabía si era sudor, sangre o lágrimas. Una mujer con hábito blanco me sostenía la cabeza y me decía palabras que no entendía. «Tranquilo, hijo. Estás a salvo», creo que dijo. Era Sor María Elena, la enfermera del seminario. Tenía las manos suaves y una voz que no imponía sino que abrigaba. Por primera vez en muchos días alguien me tocaba con ternura. Me pusieron una venda en la frente, me dieron una cucharadita de agua con azúcar y me dejaron dormir. No sabía si era lunes o domingo, solo que ya no estaba solo. Pasé 3 días en la enfermería. Me alimentaban poco a poco. Caldito de pollo, avena con miel, panecitos blandos. Mi cuerpo despertaba lento, como si hubiese estado enterrado. Las primeras veces que intenté hablar, solo salía un hilo de voz. Me costaba mantener los ojos abiertos, pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era la confusión. ¿Por qué me dejaron llegar a ese estado? ¿Era eso normal en la formación sacerdotal? ¿De verdad Dios necesitaba tanto sacrificio? No tenía respuestas, y cada vez que esas preguntas aparecían, algo en mí las empujaba hacia abajo, como quien tapa con tierra algo que no quiere volver a ver. Una tarde, Monseñor Alejandro vino a verme. Era alto, de barba, blanca bien cuidada, y una mirada que, al menos en ese momento, no juzgaba. Se sentó a mi lado, tomó mi mano, una mano flaquita y temblorosa, y dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dios no pide que mueras por Él antes de haber vivido. Alguien se equivocó contigo, hijo. No mencionó al padre Sebastián, ni habló de castigo.
Solo dijo que descansar era parte de la obediencia también. Yo no respondí. No tenía palabras, pero algo en su tono me hizo sentir, por primera vez, que tal vez no había hecho nada malo. Sor María Elena fue quien llenó los vacíos del silencio. Me contaba anécdotas suaves mientras me cambiaba las vendas. Me hablaba de su pueblo en Veracruz, de su perro llamado Canelo, y de los seminaristas que a veces se enfermaban de nostalgia. Nunca me preguntó qué había pasado en la celda, pero una vez, mientras me peinaba el cabello enredado, dijo: «Hay penitencias que no vienen de Dios, sino del miedo de otros». Yo no supe qué decir, pero esa frase se quedó ahí, como una semilla, porque eso era miedo. El padre Sebastián tenía miedo del cuerpo, de la adolescencia, de la libertad, y me lo había contagiado. Cuando volví a mi habitación, Miguel me abrazó fuerte. Miguel era serio, no era de mostrar emociones, pero esa vez lloró. Me dijo que pensó que me moría, que intentó hablar con otros padres, pero nadie quería meterse, que fue él quien insistió con Monseñor hasta que logró que bajara. Yo le agradecí con los ojos, porque no tenía energía para más. Desde ese día, Miguel y yo nos volvimos hermanos, de los de verdad. Él fue el primero que me creyó sin que yo tuviera que contarle todo. Supo que algo no estaba bien, y eso, a mis 14 años, fue más milagroso que cualquier pasaje del Evangelio. No volví a ver al padre Sebastián durante semanas. No me llamó, no me buscó, no me pidió disculpas. Era como si nunca hubiese existido, pero yo sabía que él seguía allí, dando misa, enseñando moral, aconsejando a otros chicos. Me ardía el estómago cada vez que pensaba en eso, pero me guardé el dolor, porque en el seminario, como en muchos lugares santos, el silencio se viste de virtud, y denunciar a un superior era algo impensable. Así que seguí adelante, con el cuerpo un poco más fuerte y con el alma herida, pero dispuesta a seguir creyendo, no por él, sino a pesar de él. Volver a la rutina fue como entrar a un mundo paralelo. Todo seguía igual, las campanas a las 5, los rezos, el silencio durante las comidas, las clases eternas de latín, pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto o transformado, no sé. Me costaba mirar a los ojos a los demás. Me sentía como si cargara un cartel invisible que decía impuro. Cada vez que alguien mencionaba el sacrificio de los santos o la importancia de la mortificación, se me revolvía el estómago, pero sonreía, fingía, y rezaba en voz baja para que nadie notara que por dentro yo empezaba a hacer preguntas que no se podían hacer. Una noche, mientras barría los pasillos del ala norte como parte de mis deberes, me crucé con el padre Sebastián. Fue un instante. Él venía solo, con su breviario en la mano. Al verme, bajó la mirada y apuró el paso. No me dijo nada, ni una palabra. No hubo disculpa, ni reconocimiento, ni siquiera una señal de humanidad. Ese gesto me dijo más que cualquier sermón. No me dolió su frialdad. Me dolió darme cuenta de que para él yo era una amenaza o una vergüenza. Y en ese momento lo supe con una certeza helada. El silencio no era por humildad, era por miedo. Y la institución prefería el miedo a la verdad. Pasaron los meses y encontré refugio en los libros. Ya no solo leía la Biblia, sino también filosofía, literatura espiritual, cartas de místicos, hasta poesía escondida en la biblioteca vieja del seminario. Me fascinaban los autores que hablaban de Dios como amor y no como juez. Leía a San Francisco de Asís con devoción, su ternura hacia los animales, su forma de rezar sin culpa. También me impactó Teresa de Lisieux, que decía que no hacía falta hacer cosas grandes para agradar a Dios, sino amar en lo pequeño. Esa idea me salvó, porque yo ya no podía seguir creyendo en un Dios que exigía ayuno y sangre de un niño asustado. Miguel seguía a mi lado. Era un año mayor, fuerte, callado,
pero con una sensibilidad rara. A veces me dejaba notas con citas bíblicas escritas a mano, metidas en mi breviario, o me guardaba un pedazo extra de pan en la servilleta. No hablábamos del pasado, pero él lo sabía todo, y su forma de cuidarme, sin decirlo, fue lo que me mantuvo en pie. Él también desconfiaba de ciertas prácticas del seminario. Nos hicimos un pacto secreto. Si uno de los dos notaba algo extraño con los más jóvenes, lo diría en voz alta, aunque eso significara problemas. No sabíamos si lo cumpliríamos algún día, pero solo tener ese pacto nos hacía sentir menos solos. El segundo año fue distinto. Ya no era el niño nuevo. Otros chicos llegaron y yo los observaba con atención. Había uno, Andrés, que lloraba por las noches. Decía que extrañaba a su madre. Otro, Diego, tenía ataques de ansiedad cuando se acercaba la hora de confesarse. Yo no decía nada, pero los acompañaba en silencio. A veces los ayudaba con el latín, o les explicaba cómo doblar correctamente el hábito para evitar castigos. Me di cuenta de que había empezado a ser un pequeño refugio para otros, y eso, sin darme cuenta, me mostró una vocación distinta. No la del altar o los sacramentos, sino la de acompañar el dolor de los demás desde adentro. Tenía 16 años cuando supe que no me iría del seminario, no porque lo aprobara todo, no porque creyera ciegamente, sino porque intuía que, si algún día llegaba a ser sacerdote, quería hacerlo de otra manera, con otra voz, con otro rostro de Dios. No me engaño. Hubo días en que pensé en escaparme, en escribir a mi familia y pedir que me sacaran. Pero también sabía que mi historia podía servir para que otros no pasaran por lo mismo. Y con esa idea me aferré. Me prometí que, si un día alguien se atrevía a decir lo que yo no pude, yo estaría ahí para creerle, sin preguntas, sin juicio. Me ordené a los 23 años. Fue una ceremonia hermosa, con incienso flotando en el aire y las manos de Monseñor Alejandro bendiciendo mi cabeza. Mis padres viajaron desde el rancho con ropa prestada, con lágrimas en los ojos y orgullo en el pecho. Mi madre me apretó las manos como si aún tuviera 10 años. Mi padre, que nunca lloraba, me dijo al oído: «Dios te cuide, hijo, pero cuida tú también a Dios en la gente». Esa frase me marcó. Desde ese día entendí que mi misión no era proteger una institución, sino proteger el alma de las personas que confiaran en mí. Mi primer destino fue una comunidad rural en los Altos de Chiapas. Llegué con una mochila, un misal y más preguntas que respuestas. Allí no había bancos de madera, ni vitrales, ni candelabros. La capilla era un techo de lámina sostenido por palos de eucalipto. La gente llegaba descalza, trayendo huevos o frijoles como ofrenda. Recuerdo que la primera vez que di misa me temblaban las manos, pero bastó mirar a doña Juana, una abuela de trenzas grises que me ofreció un jarrito de café con canela para entender que ahí estaba Dios. No en la liturgia perfecta, sino en el gesto simple, sincero, humano. Me volví un cura raro. No pedía ayunos. No hablaba de pecado en cada sermón. No mencionaba al demonio como amenaza. Hablaba de la vida, de lo que duele, de lo que salva. Visitaba casas, cargaba costales de maíz con los campesinos, bautizaba con agua de lluvia. Me gustaba bendecir a los niños uno por uno, mirándolos a los ojos. Me gané críticas. Algunos sacerdotes decían que era demasiado suave, que la gente necesitaba firmeza, pero yo recordaba mi celda, el frío, el miedo, y sabía que no iba a repetir esa historia en nadie más. Si alguien se acercaba a mí con vergüenza, yo quería que se fuera con consuelo. Durante años trabajé en pueblos donde nadie recordaba mi apellido, pero todos sabían que el padre Eduardo escuchaba sin interrumpir. Me contaban secretos que ni sus esposos sabían. Me hablaban de abusos, de abortos, de culpas viejas, y yo no juzgaba. A veces no decía nada. Solo ponía la mano sobre el hombro y respiraba con ellos. Aprendí que el silencio, cuando es compartido, puede sanar.
Me hice amigo de los adolescentes. Les enseñaba que sentir deseo no era un pecado, sino parte de ser humano. Muchos lloraban de alivio. Uno me dijo una vez: «Padre, usted es el primero que no me mira como enfermo». Yo también lloré ese día, pero no todo era fácil. Había días en que mi cuerpo me recordaba el pasado, el olor de la humedad, ciertos pasajes de la Biblia, o el sonido de un candado podían hacerme sudar frío. En mi mente volvía a esa celda, al temblor de los huesos, al abandono. Durante décadas me decía que ya lo había superado, que lo importante era lo que hacía ahora, pero algo en mí seguía dolido. Nunca hablé de eso con nadie, ni siquiera con Miguel, que se convirtió en sacerdote y servía en Oaxaca. Nos escribíamos cartas, sí, pero el tema quedaba suspendido. Era un silencio pactado, protector. Fue recién a los 66 años, después de una misa de confirmación, que todo se rompió. Una señora mayor, al final de la celebración, se me acercó llorando. Me abrazó fuerte y me susurró: «Gracias por no hacernos sentir basura». Yo sonreí, pero algo dentro de mí se quebró. Esa noche no pude dormir. Me vi a mí mismo, con 14 años, temblando en esa celda, y sentí por primera vez una compasión inmensa por ese niño que fui. Ya no desde la rabia ni desde el deber, sino desde el amor. Fue cuando supe que tenía que buscar ayuda, no para culpar a nadie, sino para entenderme, para por fin nombrar el dolor. Busqué ayuda sin saber exactamente qué buscaba. Me recomendaron una terapeuta en la ciudad de Oaxaca, especializada en acompañamiento a religiosos. La primera vez que crucé la puerta de su consultorio, sentí una vergüenza profunda. Tenía 66 años, un sacerdote con décadas de servicio. Y ahora iba a contarle a una desconocida que lo habían encerrado y dejado sin comer por tener un sueño involuntario a los 14. Pero bastaron 10 minutos con la doctora Clara para saber que había hecho lo correcto. Me miró con calma. No me interrumpió. Y cuando terminé me dijo sin dudar: «Eduardo, eso fue abuso espiritual. Y fue violencia». Esa palabra, violencia, me sacudió. Nunca la había usado en mi historia. Siempre decía una penitencia dura o un exceso, pero nunca violencia. La terapeuta me explicó que el abuso espiritual no siempre deja moretones visibles, pero puede secar el alma, que se basa en la manipulación del deseo de agradar a Dios, usando la culpa como látigo. Me habló de casos similares, de hombres y mujeres que pasaron años creyendo que su dolor era virtud. Lloré durante toda esa primera sesión, no por lo que pasó, sino porque por fin alguien lo nombró, y al nombrarlo lo hizo real, y al hacerlo real ya no podía esconderlo. Durante meses volví cada semana. No era fácil. Había sesiones donde solo hablaba 5 minutos, otras en las que me quedaba mirando una cruz en la pared, sin decir nada. Clara me enseñó a mirar con ternura al niño que fui, a entender que no fue culpa mía, que no era débil por haber sufrido, ni menos sacerdote por haber sido herido. Descubrí que había cargado ese peso en cada homilía, en cada bendición, en cada silencio, y que mi forma de servir a Dios había sido, sin saberlo, una forma de sobrevivir. Porque acompañar a otros era también mi forma de no hundirme. Fue ella quien me sugirió escribir. Me dijo que poner la historia en palabras podía ser un acto de justicia interna. Así lo hice. Comencé con una carta privada para Miguel. Le conté todo. Me respondió con pocas líneas, pero poderosas. Yo también viví cosas que nunca dije. Te creo y te agradezco. Después, la carta se volvió testimonio. Empecé a compartir mi historia con otros sacerdotes. Algunos me abrazaron con lágrimas, otros bajaron la mirada, incómodos. Un par me dijeron que era peligroso remover cosas que ya pasaron, que hablar así debilitaba la fe de los demás. Pero yo ya no podía callar, porque el silencio había sido parte del daño.
Fui invitado a una reunión de pastoral en Puebla para hablar con jóvenes seminaristas. Dudé mucho, pero fui. Me temblaban las manos al tomar el micrófono. Dije que no iba a hablar de teología, sino de heridas. Conté mi historia con calma, sin dramatismo. Cuando terminé, un seminarista se acercó, llorando. Me dijo que también había sido castigado por confesar pensamientos inapropiados y que había considerado dejar todo. Me abrazó, y en ese abrazo entendí que mi historia, dolorosa como era, podía salvar a otros del abismo. No con respuestas, sino con presencia, con testimonio. Desde entonces he hablado en pequeños grupos, en talleres, en círculos de escucha. No soy un conferencista. No tengo frases de impacto ni soluciones mágicas. Solo tengo mi historia y una convicción que me sostiene. La fe no debe doler. La fe que lastima no viene de Dios. He recibido apoyo, sí, pero también rechazo. Aún hay quienes me evitan en encuentros eclesiales. Algunos susurran que me volví demasiado humano. Yo sonrío, porque eso era lo que más necesitaba el niño de 14 años que fui, alguien humano, alguien que no usara a Dios como castigo, alguien que, en lugar de sellar una celda, ofreciera un abrazo. Hoy vivo en una comunidad zapoteca en las montañas de Oaxaca. Llegué aquí hace 8 años, cuando ya tenía el cabello blanco y la espalda encorvada. No vine como autoridad, vine como servidor. Me recibieron con respeto, pero también con cautela. Los pueblos indígenas han aprendido a desconfiar de las promesas externas. Pero poco a poco, entre visitas a las casas, ayuda en la milpa y ceremonias compartidas, me fui ganando un lugar. Aquí, la fe no está separada del cuerpo. Aquí, la espiritualidad camina descalza, se hinca en la tierra, agradece al sol y a la lluvia. No hay culpa, hay gratitud. Aprendí más de Dios aquí que en todos mis años de seminario. Aquí me enseñaron que el cuerpo no es enemigo del alma, sino su instrumento, que la tristeza debe cantarse, no reprimirse, que la sangre no se ofrece como sacrificio, sino como herencia viva. Me emocionó ver cómo los niños participan de los rituales con naturalidad, cómo las abuelas cantan mientras cocinan tamales en honor a sus muertos, cómo la comunidad entera bendice a una mujer embarazada poniendo manos sobre su vientre y orando en coro. Esa forma de fe, colectiva, festiva, tangible, sanó partes de mí que ni la terapia había alcanzado. Sigo celebrando misa, pero aquí también participo de otras ceremonias. Me invitan a bendecir cosechas, a acompañar entierros con danzas, a recibir el año nuevo zapoteco con incienso de copal. Algunos dirán que eso no es canónicamente correcto. Yo digo que es profundamente cristiano, porque Cristo también bendecía la comida, caminaba con el pueblo y curaba con barro. Aquí, cuando hablo del Evangelio, uso ejemplos que salen del campo, del río, del maíz, y la gente escucha. Porque no les hablo desde un púlpito, sino desde la misma tierra que pisan. Y en esa horizontalidad, Dios se hace más cercano. A veces, en las noches de lluvia, me siento fuera de la casa parroquial, una cabaña sencilla de adobe, y me dejo mojar un poco, como cuando era niño en Jalisco. Pienso en todo lo que ha pasado, en lo que fui, en lo que sobreviví, en lo que elegí ser. No niego el dolor. No lo he olvidado, pero ya no me define. Ahora lo llevo como quien carga una cicatriz en el pecho. No la muestra a todos, pero tampoco la esconde, porque esa herida también me hizo sacerdote. No el título, no la sotana, no la imposición de manos. Lo que me hizo sacerdote fue haber sufrido y haber elegido no repetir el sufrimiento en otros. Sigo recibiendo cartas de seminaristas, de madres preocupadas por sus hijos, de personas que han perdido la fe. Algunas me cuentan historias similares a la mía, con otros nombres, otros muros, otras voces. Las leo todas. Algunas respondo con palabras.
Otras solo las acompaño con oración, porque entendí que no siempre hay que decir algo. A veces, lo más importante es hacerle saber al otro que no está solo, que su dolor tiene nombre, que su historia merece ser contada, que hay salida, que Dios no es el verdugo, sino el consuelo, que hay otro modo de creer. Ya tengo 71 años. Camino lento. Mis manos tiemblan un poco al levantar el cáliz. Pero mi voz está más firme que nunca. Y no porque haya vencido todo, sino porque elegí hablar. Elegí romper el silencio. Elegí servir desde la compasión, no desde el miedo. Y si algo puedo dejar a quien me escuche, es esto. La fe verdadera no exige destruirse. No necesita castigos secretos ni celas oscuras. La fe que sana es la que abraza, la que acompaña, la que transforma sin aplastar. Si yo pude encontrar a Dios después del abuso, tú también puedes. A veces me preguntan si volvería a elegir el sacerdocio sabiendo todo lo que viví. Y la verdad es que sí, no porque haya sido fácil, ni porque todo haya sido justo, sino porque, a pesar de la herida, encontré un modo distinto de vivir esta vocación. Un camino donde servir no es mandar, donde guiar no es controlar, donde acompañar no es corregir. Elegí seguir porque descubrí que Dios no está en las estructuras perfectas, ni en las sotanas limpias, ni en los rituales pulidos. Dios lo encontré en las manos sucias de un campesino, en las lágrimas de un niño confundido, en el pan compartido sin preguntas. Con el tiempo, entendí que no todos están listos para escuchar historias como la mía. Hay quienes prefieren creer que el mal no entra en lugares sagrados, que los errores fueron excesos del pasado, que el perdón basta sin reconocer el daño. Pero yo aprendí que el silencio protege al abusador, no al herido, y que hablar no destruye la fe, la purifica, porque la fe que no soporta la verdad no es fe, es miedo. Por eso decidí dar mi testimonio. No por revancha, no para escandalizar, sino para abrir una ventana, para que otros sepan que no están locos, que no están solos, que no están manchados. Si estás leyendo esto y alguna vez viviste algo que te hizo sentir sucio, culpable, indigno, ya sea en un templo, en una confesión, en una comunidad religiosa, quiero decirte algo claro. No fue tu culpa. El deseo, la duda, el cansancio, la tristeza, no son pecados, son parte de ser humano. Y si alguien usó la fe para hacerte daño, para hacerte callar, para hacerte temer a tu propio cuerpo o a tus pensamientos, esa persona se equivocó. Dios no necesita verdugos. Dios no se ofende por tu fragilidad. Al contrario, ahí es donde más quiere estar. He visto muchas formas de manipulación disfrazadas de espiritualidad, desde penitencias físicas hasta silencios obligados, pasando por confesiones públicas humillantes o vigilancias constantes sobre el cuerpo y la mente. Todo eso deja huellas, a veces invisibles, pero profundas. Algunos lo entierran y siguen como pueden, otros se alejan para siempre. Yo elegí otro camino, sanar sin huir, mirar de frente, hablarlo, compartirlo. No fue rápido, no fue sin dolor, pero valió la pena, porque cuando nombras la herida, le quitas el poder de devorarte por dentro. Y cuando la compartes, puedes ayudar a otros a sanar también. Hoy no tengo miedo de decir que fui víctima de abuso espiritual. No me avergüenza haber sido vulnerable. Al contrario, eso me hizo más fuerte. Aprendí que no soy menos sacerdote por haber llorado, dudado o gritado en silencio. Soy más sacerdote, justamente porque sobreviví y elegí no endurecerme. Porque cada vez que alguien se acerca a mí con miedo, yo no me apuro en corregirlo. Me siento a su lado, y si hace falta, lloro con él. Eso, para mí, es lo más sagrado que existe, acompañar sin juzgar, ser hogar para los que están rotos, ser paz para los que solo conocieron castigo. En estos últimos años,
Cuando celebro misa y levanto el cáliz, pienso en aquel niño de 14 años que una vez creyó que estaba endemoniado por tener un cuerpo. Le hablo en silencio. Le digo, no estabas sucio, no estabas equivocado, solo eras un niño aprendiendo a sentir. Y siento que en ese gesto algo se repara. No del todo, no como si nada hubiera pasado, pero sí lo suficiente para que la vida siga, para que la fe respire, para que el alma no se quede detenida en una celda, porque eso es lo que al final importa, no lo que nos pasó, sino lo que hicimos con eso. Hace 2 años volví a Guadalajara por un congreso pastoral. Fue breve, apenas 2 días, pero una tarde pedí permiso para visitar el Seminario San José. Quería ver con mis propios ojos ese lugar que me marcó para siempre. Entré por la misma puerta de hierro forjado. Caminé por los pasillos fríos. Los vitrales seguían ahí, igual que los jardines de bugambilias. Todo parecía más pequeño, más quieto, como si el tiempo se hubiera quedado dormido. Nadie me reconoció, claro. Fui solo un cura viejo, caminando entre novatos, pero yo sabía cada rincón, y cuando llegué al ala del subsuelo, algo dentro de mí se estremeció. La celda donde me encerraron ya no existe. La convirtieron en un pequeño archivo de archivos parroquiales, pero el olor a humedad, ese seguía ahí. Me quedé un rato en la puerta sin entrar, no por miedo, sino porque ya no lo necesitaba. No necesitaba ver el colchón, ni tocar la Biblia vieja, ni oler el balde oxidado. Ya todo eso vivía en mí. Lo que sí hice fue cerrar los ojos y en 1900... Silencio, dije, aquí me rompí, pero aquí también comenzó mi verdad. Y con eso me fui en paz. No con olvido, pero sí con alivio. Supe que el padre Sebastián murió hace más de 20 años. Una neumonía repentina, según me contaron. No dejó cartas, ni confesiones, ni disculpas, solo su nombre en una placa de bronce junto a otros formadores. No sentí odio, tampoco alivio, sentí compasión, porque entendí que él también fue víctima de una visión deformada de la fe, de un sistema donde el cuerpo es enemigo, donde el control es virtud, donde la obediencia se impone con miedo. Eso no lo justifica, claro, pero me ayuda a no cargar más rencor. Él eligió no cambiar. Yo elegí romper el ciclo. Desde entonces me dedico a formar a otros desde otro lugar. No enseño dogmas, enseño escucha. No enseño autoridad, enseño vulnerabilidad. Doy talleres de espiritualidad encarnada, de acompañamiento compasivo, de prevención del abuso religioso. Trabajo con jóvenes que aún creen que deben anularse para ser santos. Les digo que el alma no se gana con dolor sino con verdad, y que su vocación, si existe, debe empezar por el cuidado de sí mismos, porque nadie puede sostener la fe de otros si no ha aprendido a amar su propia historia con luces y sombras. Una vez, un joven seminarista me preguntó qué era lo más importante que había aprendido en todos mis años de sacerdocio. Pensé mucho y le respondí con una sola frase, que Dios no se encuentra en el castigo, sino en el consuelo que damos cuando alguien se cae. Me miró en silencio y vi en sus ojos algo que reconozco al instante: esperanza. Y eso, créeme, vale más que 1000 homilías. Porque un alma esperanzada puede florecer incluso después de haber sido pisoteada. Puede encontrar sentido, puede ofrecer fruto, y eso es evangelio puro. Hoy, si pudiera hablarle al Eduardo de 14 años, le diría esto: no te castigues por sentir, no calles lo que duele, y sobre todo, no confundas a Dios con el miedo, porque el miedo grita, castiga, encierra. Dios susurra, acaricia, espera. Por eso sigo sirviendo, porque encontré un modo de sanar que no niega el dolor, pero lo convierte en semilla, porque elegí contar mi historia para que otros no se pierdan en su silencio, y porque cada vez que alguien me dice yo también pasé por algo así, sé que mi voz ya no es solo mía,
Es de todos los que aún buscan respirar fe sin asfixiarse. A veces pienso en cómo me recordarán. No saldré en libros de historia. No construyeron una parroquia con mi nombre. No escalé posiciones dentro de la iglesia. Y sin embargo, siento que cumplí con lo que se me pidió. Que estuve donde hacía falta, junto al que no tenía palabras, junto al que lloraba en silencio, junto al que dudaba de su valor. No ofrecí milagros, no prometí cielos, solo estuve. Y esa presencia, aprendí, es a veces lo único que una persona necesita para no rendirse. Estar, sin imponer, sin corregir, sin exigir. Solo estar con el corazón abierto. He sido sacerdote en hospitales, en cárceles, en pueblos olvidados por el mapa. He bautizado bebés en medio de tormentas. He dado la unción a moribundos que nunca habían entrado a una iglesia. He escuchado confesiones que me rompieron por dentro. Pero lo que más me ha marcado no son los sacramentos, sino las miradas. Esa forma en que alguien te mira cuando se siente seguro contigo, cuando sabe que no lo vas a juzgar. Esas miradas me las llevo conmigo. Son mi verdadera liturgia, porque allí, en ese instante silencioso, ocurre el misterio más grande, el de la confianza. Cada tanto recibo a jóvenes que dicen sentir el llamado. Vienen nerviosos, con miedo de no estar a la altura. Les escucho, no los lleno de reglas. Les hago una sola pregunta. ¿Quieres servir para que otros vivan más libres o para que te admiren? Y a veces esa pregunta cambia todo. Porque si la vocación nace del ego, termina asfixiando. Pero si nace de la compasión, se vuelve río. Un río que no exige nada a cambio, pero que da vida. Y si al final del camino descubren que su llamado estaba en otro lugar, también está bien. Dios no se ofende por quienes buscan con sinceridad. Hoy vivo tranquilo. Camino despacio por los senderos de esta montaña. A veces doy misa bajo los árboles. A veces acompaño a parteras, a veces simplemente me siento en una piedra y escucho el viento. No tengo miedo a la muerte, no porque me sienta puro, sino porque aprendí a vivir con verdad. La fe no me hizo perfecto, me hizo real, y real significa roto, remendado, a veces frágil, pero siempre de pie. Creo que eso es lo que más cuesta aceptar, que no necesitamos ser intocables para ser instrumentos de amor, que Dios trabaja incluso, y especialmente, a través de nuestras grietas. Este testimonio no lo escribo solo por mí, lo escribo por todos los que siguen creyendo que callar es obedecer, por los que sienten culpa por cosas que no entienden, por los que alguna vez fueron encerrados en una celda o en una idea y aún no encuentran salida. A ustedes les digo, hay otra forma de creer, una donde el cuerpo no es vergüenza, donde el llanto no es debilidad, donde la duda no es pecado, donde Dios no es vigilancia, sino abrazo. Y si yo, con mi historia, puedo ayudarte a dar un paso fuera de la oscuridad, entonces todo esto valió la pena. Me llamo Eduardo Ramos, tengo 71 años. Y sigo sirviendo a Dios, no porque olvidé lo que me pasó, sino porque lo recordé con verdad, con ayuda, con coraje. Sobreviví al abuso espiritual. Y en lugar de rendirme o volverme igual que quien me hirió, elegí otro camino. Elegí amar, elegí sanar, elegí hablar. Y si estás leyendo esto y sientes que algo en ti se despierta, algo que grita en lo profundo, escúchalo. No estás solo, no estás roto, no estás perdido. Estás empezando a encontrarte, y eso también es sagrado. El domingo pasado celebré misa al aire libre. Había llovido temprano, así que el aire olía a tierra viva. Los niños trajeron flores silvestres, las mujeres pusieron mantas en el suelo, los hombres cortaron ramas de copal para hacer sombra. No había altar de mármol, ni órgano, ni campanas, solo nosotros, la montaña y el silencio que todo lo envolvía. Me senté en un banco rústico, con el cáliz de barro que usamos aquí, y abrí los brazos.
Nadie me apuró. Nadie me miró con exigencia, solo esperaban, con amor. Y en ese momento supe que no necesitaba decir mucho. Hablé poco. Leí el Evangelio del Buen Samaritano, pero no lo expliqué. Solo pregunté, ¿quién fue el prójimo del herido? Y después guardé silencio, porque todos sabían la respuesta. En esta comunidad, cada uno ha sido herido alguna vez, y todos han aprendido a sanar juntos. Eso me enseñaron ellos, que la salvación no está en la doctrina, sino en el gesto concreto, en dar agua, en compartir comida, en sentarse con quien llora, en sostener la mirada cuando el otro no se atreve a levantarla. Ese es el verdadero sacramento, la compasión vivida. Durante la consagración, mis manos temblaron un poco. Ya no tengo la fuerza de antes. Pero cuando levanté el pan, sentí que no lo hacía solo. Sentí que de algún modo también lo levantaban conmigo todos los que un día creyeron que no eran dignos. Todos los que fueron castigados por sentir. Todos los que fueron avergonzados por amar. Ese pan no era solo símbolo del cuerpo de Cristo. Era también el cuerpo de tantas historias calladas, rotas, pero vivas. Historias que, como la mía, habían encontrado una forma de seguir respirando. Al terminar, los niños corrieron a abrazarme. Me llenaron de pétalos y risas. Una de las niñas, Rosa, me dijo algo que no voy a olvidar nunca. «Padre, usted huele a cielo mojado». Me reí con el corazón, porque eso era exactamente lo que quería dejar en esta vida. Un rastro leve, natural, como lluvia que limpia sin hacer ruido. No necesitaba estatuas, ni placas, ni homenajes. Solo eso, que alguien pudiera recordarme como alguien que estuvo ahí, que olía a consuelo, que no juzgó, que amó. Esa noche me senté a escribir estas líneas. No sabía si alguien las leería, pero las escribí como se enciende una vela en la oscuridad, sin saber cuánto alumbrará, pero con la esperanza de que alguien la vea. Mi historia no es única, pero sí es verdadera. Y a veces lo más sanador que podemos hacer es contar una verdad que estuvo mucho tiempo guardada. Porque cuando alguien la escucha y dice, «A mí también me pasó», se rompe la soledad. Y cuando se rompe la soledad, empieza la libertad. He aprendido que la iglesia no es un edificio, es la comunidad que se abraza cuando uno cae. Es la mano que no exige explicaciones. Es el oído que escucha sin apurarse. He visto a Dios más en una tortilla compartida que en un púlpito dorado. Y esa certeza me basta, porque si el Evangelio no sirve para curar al herido, entonces no sirve. Si la fe no sana al que llora, entonces no es fe. Y si ser sacerdote no me hace más humano, entonces me aleja de Cristo. Estoy en paz, no porque todo esté resuelto, no porque no duela, sino porque ya no me escondo. Y porque ahora sé que mi historia puede ser puente, no muro. Si alguna vez fuiste herido en nombre de Dios, quiero pedirte perdón, aunque yo no haya sido quien te hizo daño, porque el silencio de muchos como yo permitió que eso ocurriera. Y porque hoy, al hablar, quiero romper ese silencio. Quiero que sepas que existe otro camino, uno donde se puede creer sin miedo, amar sin culpa, servir sin romperse. Me llamo Eduardo Ramos. Fui herido, fui olvidado, pero también fui sostenido por manos que no esperé. Sané despacio y seguí adelante, no por necedad, sino por amor, porque entendí que cada herida, cuando es nombrada y cuidada, puede volverse semilla, y yo quiero sembrar, aunque no vea la cosecha, aunque mi nombre se pierda. Si esta historia toca un solo corazón, entonces valió cada palabra. Y tú, que estás leyendo esto, quizá con los ojos llenos de lágrimas o con el pecho apretado, solo te pido una cosa: no calles tu historia, no te escondas, no creas que estás solo. Tu verdad también importa,
Tu dolor también merece ser escuchado, y si un día eliges hablar, aquí estaré, no con respuestas, sino con los brazos abiertos, como aprendí de los que me salvaron. La celda quedó atrás, el silencio ya no me domina, y el Dios que me acompaña no exige sacrificios crueles. Solo verdad, solo vida, solo amor, que eso te baste, como a mí, al final, me bastó.